¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el tema de sólidos en revolución de la materia de cálculo integral y vamos a abarcar un subtema que en este caso es el que dice el título, capas cilíndricas. A decir verdad, una capa cilíndrica es un sólido que se encuentra contenido entre dos cilindros. Estos van a tener el mismo centro y el mismo eje. Vamos a esquematizar con un diagramita y básicamente se podría denotar como la figura, que en este caso va a estar el sólido entre los dos cilindros. Vemos el cilindro en azul y otro cilindro en azul más claro, el más grande, ¿no? Vemos que tienen el mismo eje y el mismo centro. Bueno, vamos ahora a bajar la pantalla y a poner una definición un poco más formal y es la que podemos ver a continuación. Que en este caso, si tenemos una función f que sea continua y no negativa en un intervalo de a hasta b, y vamos a considerar que a es positiva, en este caso mayor o igual que 0, a su vez, si R es la región que está limitada por las curvas y, que en este caso es igual a la función, en este caso f de x, y las rectas x igual a y x igual a b, entonces el volumen del sólido de revolución, que en este caso anotaremos como S, se va a obtener al girar R alrededor del eje que nos marquen, y va a estar dada por la siguiente expresión que vemos en pantalla, que nos dice que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral definida de a hasta b, que multiplica a x por f de x y su respectivo de x. Eso se puede ver gráficamente en esta gráfica que tengo yo aquí, donde vamos a estar considerando, primero que nada, esta región en rosa, que en este caso va a ser toda esta región, es mi función, y vamos a tener dos radios, ¿no? El radio 1, que va a ser el radio interior, que va a ser de aquí a aquí, y el radio 2. Esos son los dos radios que vamos a estar considerando. De hecho, aquí en la expresión del volumen, el x, en este caso, bueno, déjenme primero quitar las líneas de abajo para si alguien quiere, ahí está. El x, esto va a ser el radio, el f de x, que en este caso van a ser las alturas, le voy a poner h, y el de x va a ser el grosor. Esto es muy útil a tenerlo en cuenta porque vamos a hacer algunas deducciones. Entonces, con esto básicamente es con lo que vamos a estar trabajando. A mencionar también que aquí en rojo pues yo tengo el eje en el que se está rotando, ¿no? Que en este caso es aquí el eje Y. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a bajar esta pantalla y ahora vamos a considerar una capa cilíndrica de radio interior R1 y un radio R2 que va a ser el exterior. A su vez, una altura H, como ya lo habíamos denotado, y va a aparecer aquí lo siguiente. Bueno, aquí yo ya prácticamente ya marqué lo que ocupo. Tengo el radio interior, que en este caso, déjenme ponerlo aquí. Ahí está. Este que está aquí en verde es el radio interior y tengo el radio exterior, que es el que está en verde limón. Si se fijan, siempre vamos a tener como referencia desde donde se está girando, en este caso del eje, hacia la parte más exterior del sólido, que en este caso sería R2. Como a su vez el R1, que es el radio interno, de la parte interna del sólido hacia el eje. Y con esto también vamos a tener una determinada altura, que en este caso esta sería la altura o f de x,
f de x, y también tenemos un grosor del sólido, que en este caso sería nuestro dx. Y con eso básicamente vamos a hacer algunas deducciones. Para esto vamos a seguir trabajando. Voy a bajar la pantalla. Ahora lo que va a estar apareciendo va a ser una definición que vamos a estar utilizando. Aquí, bueno, antes que eso se me olvidó especificar aquí que el volumen, como tenemos dos radios, en este caso el interior y el exterior, esto yo lo voy a denotar como, déjenme escribirle aquí, voy a ponerle aquí que el volumen va a ser igual a que el volumen va a ser igual, en este caso, a pi por el R, en este caso R2 o el radio exterior al cuadrado por H, menos pi por R1 o el radio interior al cuadrado igual por H. Simplemente porque lo que nos interesa determinar es el volumen de este sólido rotado. Y si se fijan, toda esta parte de aquí es lo que básicamente le estamos restando. Estamos restando desde el origen del eje hasta el radio interno. Lo que nos interesa es que cuando nosotros, déjenme subir un poco aquí la pantalla, si nosotros este sólido que está aquí en café, yo lo roto en este sentido, evidentemente me va a quedar una especie como de figura con un hoyo en medio. En este caso quedaría algo como así. Yo lo estaría rotando y este espacio es lo que prácticamente voy a desechar, ¿no? Simplemente me voy a quedar con lo que está aquí adentro, y es por eso que hacemos esta resta. Ahora, una vez dicho eso, ahora sí voy a hacer lo siguiente, y es que para determinar, en este caso, el volumen de S, vamos a considerar la partición usual del intervalo. De hecho, es lo que hemos venido usando en todo lo que es la materia, ¿no? Y para este caso vamos a denotar P como x0, que va a ser el inicio del intervalo. Si se fijan aquí otra vez en la gráfica, aquí yo podría denotar este A es mi x0. x0 es igual a A, y aquí voy a tener un x en xn, es el número de particiones que va a ser igual a b, y en el trayecto pues va a haber distintos x. Por ejemplo, aquí vemos en esta figura tendríamos xy menos 1 hasta xy, y eso sería un subintervalo de, en este caso, ese sólido, por lo cual vamos a esquematizarlo aquí ya más formalmente, donde yo voy a tener que las particiones van a ser de x0 igual a, que es el inicio, hasta n particiones, y xn igual a b. A su vez voy a denotar un AXI con un asterisco para diferenciarlo en un intervalo de x y a menos 1 a xy, donde i va de 1, 2, 3 hasta n. También vamos a esquematizar aquí que en particular, déjenme bajar un poco para hacer espacio. Aquí voy a poner que en particular, lo que yo voy a estar considerando es x subíndice y esto asterisco, yo lo voy a igualar de la siguiente manera. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser a x sub i menos 1 más x sub i sobre 2. Esto
podría ser considerado así como una especie de punto medio. Esto es lo que yo voy a estar utilizando. Esto lo voy a utilizar en la siguiente demostración para que quede marcado lo que sigue. Vamos a bajar la pantalla. Ok, ahí. Ahora bien, va a estar apareciendo aquí en pantalla la siguiente definición. Vamos a definir un delta de BI al volumen de la capa cilíndrica formada al girar la región limitada por f x subíndice y asterisco, y vamos a ir de los intervalos de x y menos 1 a xy con el eje x y alrededor del eje y. Es decir, la capa cilíndrica tiene un radio interior xy-1 y radio exterior xy, y altura f de x y asterisco. Bueno, yo sabía lo siguiente. Yo había denotado que el volumen, que el volumen era igual a pi por el radio exterior al cuadrado por la altura menos pi por el radio interior al cuadrado por la altura. Ahora voy a escribir en blanco y voy a hacer lo siguiente. Aquí en este caso yo sé que el radio interior, o sea R1, es igual a x subíndice y menos 1. Y a su vez R2 es igual a x subíndice y. Ahora, yo puedo hacer sustituir en mi formulita. ¿Y qué me va a quedar? Voy a poner otro color, voy a escribir el verde. Y aquí yo voy a trabajar con esto. Voy a poner que el volumen es igual a ¿qué? Es igual a pi por x, que es el radio exterior xy, al cuadrado por la altura. ¿Qué son las alturas? Pues la función que habíamos definido como, en este caso le voy a poner aquí, bueno, voy a quitar esto, voy a poner por f de x subíndice y asterisco. Ajá, menos pi por, aquí voy a abrir un paréntesis, x y menos 1. Y esto está elevado al cuadrado por también la misma función, o en este caso la altura, que básicamente es la misma para ambos. X y asterisco. Ok. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí, en ambos términos, tengo este f de xy, yo lo puedo factorizar y me va a quedar de la siguiente manera. De hecho, también tengo el pi a ambos lados y también lo voy a factorizar. Entonces me va a quedar que pi por f de x subíndice y asterisco por, vamos a multiplicar a x subíndice y al cuadrado menos x subíndice y menos 1, esto al cuadrado. Ok, vamos a bajar la pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Ahora, aquí yo este término que tengo aquí, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Voy a poner aquí que pi por f de x subíndice y asterisco, y aquí voy a abrir un corchete y voy a, este término que está aquí lo voy a expresar de la siguiente manera. Lo voy a expresar como x subíndice y
más x subíndice y menos 1 que multiplica a x subíndice y menos x subíndice y menos 1. Ahora, esto simplemente, esto que tengo aquí en el corchete es lo mismo que esto que está aquí. Es pura algebrita. Ahora, voy a ponerlo aquí en rojo, voy a marcar que esto, ¿qué es? Esto, como pueden darse cuenta, es un delta de xy. Esto es la definición de delta, por lo cual yo puedo reescribir. Ahora sí, voy a escribir esto como pi por f de x, perdón, déjenme poner aquí bien la x subíndice y asterisco que multiplica a x subíndice y más x subíndice y menos 1 por el delta de x y. Ahora, recordarán, de hecho voy a subir la pantalla, voy a poner aquí en rojo, yo tengo esto que está aquí. Y como habíamos establecido aquí arribita, el x y asterisco era igual a esto. Yo tengo en mi definición esto. Entonces, si yo multiplico por 2 el xy, se va a ir este 2 y vamos a quedarnos con lo que tengo abajo. Entonces, esto es 2 veces x subíndice y. Simplemente yo tenía esto entre 2, multiplico por 2 ambos lados para que ya me quede esto que está aquí. Y con eso yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a tener entonces aquí, voy a tener que 2pi, 2 voy a ver para acá, al fin de cuentas está multiplicando todo, 2pi que multiplica a x y subíndice y por f de x subíndice y asterisco y un delta de x y. Y como ya habíamos denotado, voy a marcar aquí que esto es el radio. Esto es el radio. Voy a poner aquí en rojo. Esto es la altura. Y esto que está aquí es el grosor. Ahora, y esto yo lo puedo expresar ya como la integral de que esto es igual al volumen. Ahora, el volumen me va a quedar como 2 veces pi. Recordemos que esto son los términos x subíndice y, por lo cual se puede expresar como una sumatoria, que al final de cuentas, eso ya es la sumatoria de Riemann, y esto nos va a dar la integral de a hasta b de x por f de x por dx. Y esto es la demostración de la fórmula del volumen. Con lo cual vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio para que quede más claro. Ok, lo primero que voy a hacer voy a cambiar otra pizarra y va a estar apareciendo aquí el ejercicio. Y el cual dice lo siguiente. Vamos a usar el método de capas cilíndricas para determinar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por las curvas dadas alrededor del eje indicado. Bueno, aquí gráficamente yo tengo las funciones, en este caso la función rosita, que es esta que está aquí. Bueno, déjenme, aquí le puse en blanco,
le voy a poner en rosa, que es esta que está aquí. Y voy a tener a su vez la función en verde, que es esta que está aquí. Tengo las dos funciones y el volumen que yo voy a estar considerando va a ser lo que tengo aquí, todo esto que tengo aquí, y al hacer esta rotación sobre este eje. Básicamente toda esta figura va a estar rotando y básicamente me va a quedar un volumen. Todo esto va a rotar y esto me va a quedar como una figura más o menos así si le hiciera un corte. Todo esto está aquí, esto cierra evidentemente y vamos a tener un hoyo aquí en el centro. Como una dona, pero con una mordida aquí abajo. Que es el hueco ese va a ser por esto que está aquí, todo este intervalo. Básicamente aquí no hay nada, no hay sólido. Este sólido va a rotar y aquí la figura más o menos se repetiría. Algo así, similar. Y eso es lo que estaríamos considerando. Voy a quitar esto para que no se vea tan feo. Pero básicamente eso es lo que yo quiero estar denotando. Voy a borrar este volumen. Este es el sólido que vamos a obtener su volumen. Y aquí si se fijan, yo ya tengo gráficamente los puntos que va, los que en este caso serían los puntos de intersección. Estos puntos de intersección es lo primero que se tienen que sacar. Y se sacan de manera analítica, ¿no? Con esto, ¿cómo lo saco? Para yo sacar los puntos donde las funciones se cortan, tengo que evidentemente igualar las funciones. Entonces, yo voy a igualar las funciones y en este caso tengo 4x menos x al cuadrado. Y lo igualo con la segunda función, que en este caso es 8x menos 2x al cuadrado. Yo puedo restar a ambos lados 8x menos 2x al cuadrado. Yo resto eso, o como se dice vulgarmente, paso esto que está aquí de este lado de la igualdad. Y eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que x al cuadrado menos 4x es igual a 0. Y yo aquí puedo factorizar un x y me va a quedar que x que multiplica a x menos 4 y esto es igual a 0. Y ya con esto ahora sí voy a tener mi primer valor de x, voy a denotarlo como x1, esto es igual a 0, y x2 igual a 4. Y prácticamente estos son los puntos de intersección, que es lo primero que tenemos que sacar para determinar dónde están cortando las funciones y cuáles van a ser nuestros, en este caso, límites de integración. Ahora, una vez que ya tengo eso, voy a escribir lo que yo ya sabía, que era mi fórmula para obtener el volumen. Ya tengo lo más importante, que son los límites de integración. Y en este caso, el volumen lo obteníamos de multiplicar 2pi por una integral de a hasta b de que de x, que es el radio, f de x, que era la altura, y el dx, que era el grosor del, en este caso, de la figura que teníamos ahí. Ahora, vamos a considerar una cosa para el radio. Yo sé que aquí tengo una distancia que va del origen hasta 4. Esto yo lo voy a considerar como x, que es la distancia o es la longitud en x de esta figura, de estas dos funciones. Pero yo sé que el eje de rotación o el eje de giro está en menos 2. Entonces aquí hay una distancia que yo tengo que considerar y la voy a denotar como
L. Cabe destacar, como ya especifiqué, en este L no hay nada. Aquí no va a ser parte del sólido. De hecho, está hueco esa parte. Por lo que para yo marcar este radio completo, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a definir, esto es R prácticamente, y R yo la voy a denotar como que, como X, en este caso, que es lo que me interesa del sólido, menos esta distancia, menos L. Y L vale menos 2, por lo cual esto es igual a X menos 2. Y esto es igual a X más 2. Esto es lo que yo voy a estar considerando como mi X o como el R. Ahora bien, tengo a su vez dos funciones. Tengo la función en verde, que es la que está aquí en la parte superior, y la función en rosa. Y de hecho, como ya sabemos, tengo que restarle a mi función que es superior esta función que está aquí arriba, ¿no? Porque prácticamente lo que queremos descartar es todo este hueco que está aquí. Ahora, una vez especificado eso, yo voy a tener, usando esta formulita, yo ya puedo trabajar con mi integral. Y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Bueno, voy a dejar esto aquí y voy a tener que el volumen, en este caso, va a ser igual a 2pi por mi primera integral, que es de 0, aquí es 2pi, de 0 a 4, por x, que en este caso es r, es x más 2, x más 2, por mi primer función, que es la superior, que es 8x menos 2x al cuadrado. Y todo esto por el de x. Ahora, menos 2pi por mi segunda integral de igual de 0 a 4. El r es el mismo, x más 2. Y la otra función que era 4x menos x al cuadrado. Y todo esto a su vez por un dx. Ahora, yo puedo factorizar cosas. De hecho, puedo reescribir y puedo juntar, como las dos integrales tienen mismo límite de integración, yo las puedo juntar en una sola integral. Y esto me va a quedar que el volumen es igual, voy a poner aquí 2pi, voy a abrir un corchete, y lo que yo puedo hacer es primero multiplicar, desarrollar esto que está aquí. Me va a quedar la integral de 0 a 4 de x por 8x, me va a dar aquí 8x al cuadrado. X menos 2x cuadrada me va a quedar menos 2 por x al cubo. Aquí me va a quedar más 16x. Y aquí me va a quedar menos 4x al cuadrado. Ahora, voy a meter esto en la misma integral, simplemente desarrollo igual, voy a tener este menos que está aquí por x por 4x. Y esto me va a quedar menos 4x al cuadrado. Luego, voy a tener aquí un menos por el 2 por el menos x al cuadrado. Y esto me va a quedar más perdón, aquí, a ver, aquí es aquí es x menos x por el menos x y me va a quedar, más, esto es x
al cubo. Ajá. Y ahora, menos por el 2 por el 4x. Y me va a quedar menos 8x. Y por último me va a quedar menos por el 2 por el menos x cuadrado. Y me va a quedar más 2x al cuadrado. Y esto, bueno, esto era corchete, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a poner primero entre paréntesis. Y voy a poner aquí dx. Y ahora sí cierro el corchete. Ahora, yo voy a eliminar términos semejantes. O reagrupar términos semejantes, mejor dicho. Y aquí me va a quedar que el volumen es igual a 2pi. Abro el corchete por la integral de 0 a 4. Abro un paréntesis y vamos primero con las cúbicas. Tengo esta y tengo esta. Y aquí me va a quedar menos x al cubo. Ahora, vámonos con los cuadrados. Tengo esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí. Y si se fijan, esto y esto se va con esto. Simplemente me va a sobrevivir el 2x al cuadrado. Ajá, y ahora los términos independientes. Perdón, los términos lineales, que es este que está aquí y este que está aquí. Por lo cual aquí me va a quedar más 8x por un dx. Y ahora sí, cierro el corchete. Si se fijan, son integrales muy sencillas que se pueden realizar de una manera muy fácil. Y vamos a integrar esto y me va a quedar aquí que 2pi. Voy a abrir un corchete. La integral de menos x al cubo me va a quedar menos x a la cuarta sobre 4. Más 2x al cuadrado me va a quedar 2 tercios de x al cubo. Más 8x, la integral de 8x me va a quedar 8x al cuadrado sobre 2. O lo que es lo mismo 4x al cuadrado. Evaluado de 0 a 4. Y aquí básicamente yo puedo evaluar. Y aquí yo sé que cuando yo evalúe en 0, todo esto se me va a desaparecer en 0. ¿Por qué? Porque tengo todos los términos con x. Al sustituir en 0, pues prácticamente todo se me haría 0. Y entonces eso yo ya lo voy a omitir. Simplemente voy a evaluar en 4, que es lo que me interesa. Y esto me va a quedar que el volumen es igual a 2pi. Y dentro de los corchetes voy a tener menos x a la cuarta, que en este caso es 4x a la cuarta. Esto sobre 4 me va a quedar menos 64. Ya que x a la cuarta es igual a 256. Sobre 4 es 64 y por este signo es menos 64. Ahora, más tengo el 4 al cubo. Eso me va a quedar 64 por 2, 128 sobre 3. 128 sobre 3. Y más 4 al cuadrado me va a quedar 16 por 4, 64. Y aquí, como podemos observar, se me van a ir estos dos términos. Se va a ir este y este. Y básicamente ahí ya terminamos. ¿Por qué? Porque simplemente voy a bajar esto. Y me va a quedar que el volumen es igual a 2pi por 128 tercios. Y esto es igual a
256 sobre 3 por pi, unidades al ser volumen, es unidades cúbicas. Y ahí básicamente queda el ejercicio. Y con esto damos por finalizado el tema de sólidos en revolución. Nos vemos en siguientes videos. Adiós.